muchas gracias por esta oportunidad. Espero que se escuche bien en toda la sala. Les agradezco esta oportunidad y creo que es bueno hacer pues la memoria de uno de los actos más importantes de la historia de la humanidad, que es justamente el descubrimiento de América. Y a propósito de la magnitud de este acto tan pues de gran arrojo y de gran valentía y de gran intuición, que fue el de preparar la expedición hacia el mar de las tinieblas, que así se conocía al océano Atlántico, Mare Tenebrarum, desde la época de los romanos. Pues hay que valorar lo que aún actualmente pues debemos considerar como mucho más audaz que las excursiones a la Luna, a la Luna o a la Estación Internacional Espacial, porque ya todo va preparado, ya se sabe qué es lo que hay y se conocen mapas de la Luna también, como ya hubiera querido conocer Colón, mapas que lo aproximaran a como lo que se iba a encontrar. Pero el caso está en que yo me puse a estudiar cómo podría uno reproducir a través de documentación, a través de crónicas, a través de historia, a través de mapas, cómo se podía hacer la recordación de cómo se había celebrado, si es que efectivamente había habido la oportunidad de celebrar el primer centenario del descubrimiento de América en 1592. Y pues encontré una cosa muy contradictoria, que quienes habían hecho esa primera celebración del primer centenario del descubrimiento en 1592 no fueron españoles ni portugueses, ni siquiera italianos tampoco, puesto que era el origen de Colón, sino que fueron pues personajes nórdicos y que tuvieron afortunadamente nos dejaron ese homenaje en la forma de un libro que se llama, pues en latín es Conocimiento de América. El equivalente al conocimiento de América se debe a esa familia de grandes grabadores flamencos, que era la familia de Bry o de Bray. Estos señores, que eran originarios de Flandes, en Bélgica actual, tenían no solamente un gran interés por las artes gráficas, es decir, el grabado, que entonces ya se empezaba a hacer en cobre, bueno, ya se hacía en cobre con mucha mayor precisión que en madera, como se había hecho desde los orígenes. Y estos señores tuvieron, además de esa extraordinaria habilidad para hacer unos grabados, pues tuvieron también la facilidad de su inclinación por la historia, y la historia los llevó a tratar de conocer el mundo de entonces, el mundo conocido de entonces, que nada más se podía tener información a través de las crónicas, a través de las historias, a través de lo que narraban los marineros que habían ido a estas tierras y que regresaban. Y es así como hace sus viajes a América, así se llama, Viaggio Americhe, ¿sí? Viaggi Americhe. Hace una serie de láminas espléndidas sobre cómo era la presunta América para quienes no iban a venir y no iban a venir nunca. Y debemos encontrar cosas curiosas, como por ejemplo un grabado de que estos señores de Brie leyeron a Bernal Díaz, leyeron a las cartas de relación de Cortés, pero también lo que otros historiadores novohispanos empezaban a hablar sobre América, y pues hablan desde luego esos historiadores de cómo se había fundado Tenochtitlán y de cómo eran las chinampas. Al hablar de que son jardines flotantes, pues estos señores de Brie imaginan un jardín flotante que es una balsa hecha con troncos cruzados,
colocada sobre el agua del lago, el lago en este caso de Xochimilco o el propio lago de Texcoco, y ahí se ven cultivados pues jardines pero realmente flotantes, al grado de que los grabadores pues ponen a unos remeros, o mejor dicho, usan pértigas, no remos, para mover los jardines como si realmente se pudieran desplazar con esa facilidad. Esta es una cosa muy ingenua que dio una imagen pues diferente de cómo son verdaderamente las chinampas no se mueven, probablemente sí empezaron pues juntando madera, extrayendo lodo del fondo del lago y irla subiendo, pero no para desplazarse. Entonces, los grabados que voy a presentar, pues aparecen precisamente esa imagen de una balsa recubierta de tierra y ya cultivada estupendamente como si fuera un huertecito de un monasterio europeo de la época, que eran los más avanzados de entonces. En lo que se refiere a la fundación de Tenochtitlán, también los grabadores estos pues interpretan que un águila se posó sobre un nopal que estaba sobre una roca y que devoraba una serpiente, pero pues todo el mundo sabe lo que es una roca, lo que es una serpiente, lo que es un águila, pero no un nopal, no lo sabían. ¿Y qué será un nopal? Pues es un árbol, una especie de árbol que se da en América. Bueno, pues entonces pusieron un árbol tranquilamente, un árbol pues que puede ser un trueno, porque no era un árbol grande, un árbol pues más bien pequeño, de 2-3 metros de altura, y ahí colocan una víbora, a un águila que se está comiendo a una víbora, y están adorando a ese espectáculo que tiene. Eso da la idea de cómo era la ingenuidad de la interpretación que se hacía por esta gente que nunca había estado, pero que quería dar una imagen de su versión de cómo era este continente que se revelaba 50 años después de la ocupación de Tenochtitlán. Esto es lo único que yo pude encontrar sobre cómo se celebró el primer centenario. Para el segundo centenario piensa uno que pues para 1692 pues la Nueva España ya era un país perfectamente definido en el Imperio Español, era la joya de la corona del Imperio Español, y tenía pues ya una trayectoria de casi 200 años, 170 años de haber sido fundado ya con ideas occidentales. Desde luego había una élite religiosa, una élite civil, una élite de sabios, una élite de militares y de exploradores y de geógrafos y de cartógrafos. Además la propia élite de intelectuales pues se diferenciaba entre que ya habían quienes hacían magnífica música novohispana, igual hacían magníficas poemas, hacían magníficas relatos, historias y alguna que otro intento de novela. Era un país ya muy definido y por lo tanto se podía creer que ya se podría entonces en Nueva España valorar la hazaña de Colón. Desafortunadamente no fue así en Nueva España ni en el Imperio Español. Y sí, en cambio, nuevamente nos llevamos la sorpresa de que en este caso es en las colonias inglesas del territorio que es ahora de Estados Unidos, las famosas 13 colonias de colonos ingleses que desembarcaron en la costa atlántica del territorio actual norteamericano, en quienes hacen esa valoración. Y entre los que hacen una pues necesidad de encontrar héroes para los habitantes de esas colonias, que todavía no tenían más que la práctica de su libertad religiosa. Sabemos que se fueron de Inglaterra porque les habían puesto muchas trabas para poder ejercer su libertad religiosa, y entonces vinieron los calvinistas y vinieron a esas zonas pues los cuáqueros, y vinieron católicos que se establecieron en Maryland, en fin. Pero no tenían todavía figuras importantes a quienes considerar como
pues como los epígonos, como las figuras que deberían formar la educación, conformar la unificación de esas colonias. Y entonces ocurre uno de los incidentes más vergonzosos de la historia de los Estados Unidos y por extensión de la humanidad, que fue el proceso armado en el estado de Massachusetts, en un lugar que se llama Salem, que unos gentes fanáticos acusan a unas pobres mujeres de brujas y las llevan ahí con una hazaña que jamás tuvo la Inquisición en México, las llevan a la hoguera. Y todos hemos oído hablar de las brujas de Salem. Entonces, pues ese juicio que hacen estas salvajes para poder llevar a la hoguera a las mujeres, entre ellos está un señor que se llama Sewall. Este señor con el tiempo se arrepiente de haber hecho, dado su aprobación a que se llevara a la hoguera a estas pobres supuestas brujas, y entonces intuye, eso fue ya después de 1680, creo que fue aquello, intuye que carambas, necesitamos tener una figura que nos unifique, y es cuando propone que las 13 colonias se llamen Columbia. Este hombre, que fue desafortunadamente un juez condenatorio, por lo menos se reivindica un poco con el hecho de que ya empieza a valorar la figura, la persona de Colón. El siglo siguiente, o sea, para los 300 años de la colonización, del descubrimiento de América, nuevamente es el mundo anglosajón el que quiere hacer la glorificación de Colón, y España y el mundo hispánico se queda callado. Es verdaderamente vergonzoso que para 1792, claro, Europa tenía muchos problemas por la Revolución Francesa y demás, pero hay cosas que no pueden pasar desapercibidas. Y es entonces de nuevo que los americanos ya independientes pues hacen una serie de homenajes a Colón, que solamente quedaba en segundo lugar, solamente detrás de Washington. Era Washington el gran libertador, pero era Colón el que había descubierto la tierra de la libertad, y que había por eso había hecho había marcado tan profundamente a los colonos americanos. Y entonces en el Congreso de Estados Unidos se crea la idea, o se propone la idea de que se homenajee a Colón, no llamando a los Estados Unidos Colombia, porque ya eran los Estados Unidos de Norteamérica, pero sí consideran que el nombre de Colón debe aparecer en una manera muy marcada en lo que es la geografía norteamericana. Y entonces ellos, su constitución inventa, cosa que copiamos muchos de los países que nos independizamos después de Estados Unidos, el que una capital, la capital de ese estado nuevo, de esa nación nueva, esté en un terreno, en un territorio relativamente chico, que sea el Distrito Federal, para acabar pronto. O sea, ellos inventan el concepto de un distrito, un territorio que debe ser independiente de todos los demás estados, pero el representante de todos los estados, y se les ocurre poner District of Columbia. Entonces hay que saber que Colón en inglés se dice Columbus, y por lo tanto pues, tiene que ser de Colombia, el distrito de Columbia es una manera de homenajearlo, pero en la propia pues ciudad más importante de las colonias, que es Nueva York, está una institución educacional importantísima que se llama el King's College, por los reyes de Inglaterra. Fundaron una escuela de estudios superiores en Nueva York que llamaron el Colegio del Rey o el Colegio Real. Viene el tercer centenario y le cambian el nombre. Naturalmente ya el rey no mandaba en los Estados Unidos, pero le ponen el nombre de Universidad de Columbia. Es otro homenaje norteamericano a Colón.
su expansión, la expansión que pagamos tan cara, o el espíritu expansionista norteamericano que pagamos tan cara en México, pues los hace llegar hasta los confines del Pacífico, y en el Pacífico alguien descubre un río que vacía en el Pacífico, pero que está en el estado de Washington, no de Oregón. Entonces, pues vamos a llamarle Río de Columbia, y por lo tanto el Río de Columbia, que separa a lo que es ahora Canadá de Estados Unidos, pues da lugar a que indirectamente también el mundo anglosajón homenajee a Colón poniendo esa provincia de Canadá que parece que es hermosísima, cuya capital es Vancouver, que es la British Columbia, o sea, la Columbia Británica. Nuevo acto en favor de Cortés. Continúa pues los homenajes a Colón en Estados Unidos con una serie de cambios o de nominación de ciudades y de poblaciones con el nombre de Columbus. Y conocemos nosotros que el estado de Ohio tiene como capital a una ciudad que se llama Columbus, pero en Estados Unidos hay miles y miles y miles de poblaciones y muchas de ellas se llaman Columbus. Para los mexicanos, ¿cuál es la más famosa Columbus de Estados Unidos? Pues la que colinda con el estado de Chihuahua y de Texas, que ya está en Nuevo México, es Columbus, Nuevo México, que invadió Villa en 1916 por represalias, porque Washington había favorecido a Carranza y que le había dado una paliza tremenda a Obregón a Villa en la batalla de Celaya. Entonces, resentido y derrotado Villa, que ya no levantó cabeza después, se retira al norte, en donde sí es su territorio, y ataca Columbus, Nuevo México. Entonces también allí hay esa homenaje a Colón en una pequeña ciudad que saquean, que matan, que roban, que incendian los villistas y que se retiran. Es de hecho la única invasión de territorio norteamericano que se ha hecho en la historia de Estados Unidos, según dicen. Bueno, pues viene entonces el siglo XIX. México tiene demasiados problemas en su vida independiente, pues para estar pensando en homenajear a Colón y a quien sea, y únicamente están viendo de qué manera encontramos un camino para consolidarnos como nación. Sin embargo, y eso se le debe a un fraile franciscano, se le ocurre hacer una historia del descubrimiento de América. Carambas, pues sí, América fue descubierta. Quedó completamente olvidada la figura de Colón en Nueva España, porque consideraron mucho más significativas los novohispanos y los españoles, pues hechos como por ejemplo el que haya habido la conquista, ya no nada más del mar tenebroso, el océano Atlántico, sino del más grande de los océanos del mundo, que es el Pacífico, pues por Magallanes, que no completa la travesía, sino que lo matan en una de las islas de Filipinas, y lo toma su lugar Juan Sebastián del Cano. Entonces Magallanes Elcano hicieron una figura pues que opacó un poco la de Colón en el medio hispánico. Pero viene también la conquista del Perú, la conquista previa de México, que es fabulosa, y entonces pues no se habla para nada de Colón en esas condiciones, ya que son más importantes figuras la de Cortés, la de Magallanes, la de Pizarro, y la de pues el que hace el recorrido fabuloso que no sabía la que le esperaba del Amazonas, desde una de sus fuentes hasta el océano Atlántico. Entonces Colón queda completamente descuidado, y solamente pues por la figura que vendrá momentos después o tiempo después de Bolívar se vuelve a hacer una remembranza de Colón. Pero debemos recordar que América no se llama Colombia o Colombia, como debiera llamarse el continente que descubrió Colón, sino que se llama América por una puntada de un fraile francés en la ciudad de
de una ciudad de Alsacia, que además de ser fraile era un cartógrafo estupendo y hace unos mapas. Me estoy regresando de nuevo al siglo XVI, a los principios del siglo XVI, y en ese mapa que se conoce como Waldseemüller, el mapa de Waldseemüller, hay la introducción por primera vez de la palabra América en lo que está trazado en el mapa mundial de lo que era el mundo conocido entonces. Están trazados Europa y América. América todavía no se conocía toda su delimitación, pero sí ya una gran parte tanto del Caribe como de la costa atlántica. Y al fraile Waldseemüller se le ocurre ponerle América porque es un nombre muy sonoro, muy bonito, y pues está asociado con Americo Vespucci, que fue el que realmente hizo un trazo de la costa venezolana, le pone Venezuela a Venezuela en recuerdo de Venecia, una pequeña Venecia porque vio muchas masas de agua, y Vespucci pues da que hablar de él, y Waldseemüller es el culpable de que América se llame América por Vespucci y no Colombia por Colón. México entonces se acuerda de la existencia de Colón apenas por 1830 y tantos, que el fraile cuyo nombre me parece que era Navarro o Navarrete, hace la historia del descubrimiento de América por Colón. Y el libro es muy comentado por don Carlos María de Bustamante, que toma el partido anticolón de una manera brutal. Dice don Carlos María, que tiene tantas opiniones tan sensatas, tan concretas, dice tranquilamente que tiene la impresión de que en el día que llegó Colón a América y se inició la esclavitud, es una fobia en contra de Colón verdaderamente increíble, y en cambio contrasta con lo que don Carlos María Bustamante opinaba sobre Cortés, que si vamos a uno y otro, pues no se puede hablar de baños de sangre, de derramamiento de sangre en la época de Colón, como se puede hablar de derramamiento de sangre en la conquista, tal vez no tanto por voluntad de Cortés, sino por las circunstancias. Entonces, esa es la primera aparición de la figura de Colón en un escrito mexicano que comenta muy en contra de la figura de Colón don Carlos María de Bustamante, pero se va acercando poco a poco la fecha del cuarto centenario. España tiene una gran significación en su momento naturalmente que es España la que patrocina esa hazaña, y todo el mundo hispánico, todo lo que ahora impropiamente llaman Latinoamérica, porque no hay latinidad en América. La latinidad es menos del 0,5%, pero el tonto de Napoleón III inventó aquello para contrarrestar al imperio anglosajón, pues el imperio latinoamericano. Entonces, en lo que es el mundo ibérico, la figura de Colón empieza a tomar nuevamente esa importancia, porque previamente Bolívar había liberado del yugo español a la Gran Colombia. Fue un gran admirador de Colón, Simón Bolívar. La Gran Colombia pues ocupaba todo lo que son territorios de la antigua Nueva Granada, Venezuela, Colombia, Ecuador, obviamente no existía Panamá, que era una extensión de Colombia, y la desafortunada Bolivia, la desafortunada historia de la humanidad, de que todos tenemos un ideal, se acerca uno a ese ideal, pero empiezan las envidias, empiezan las divisiones y se divide la Gran Colombia. Y como testimonio para favorecer a Colón no queda más que la República de Colombia, la gran República Hermana, cuya capital, Bogotá, se dice que se habla el mejor castellano incluso que en España. Eso es una de las versiones de los que saben de lingüística.
México se prepara entonces también a entrar en esta celebración, ya contagiado de ese entusiasmo por el valor colombófilo, y pues consciente, junto con todos los demás países de Iberoamérica, en enviar representaciones a Madrid, en donde se va a celebrar en grande ese cuarto centenario. Y va de México pues una comisión designada por el padre Porfirio Díaz, compuesta por una de las figuras más sabias de los finales del siglo XIX, entre 1850 y 1900, que fue don Joaquín García y Casbalceta. Y van con él Alfredo Chavero, y van muchas otras personalidades, tanto de las letras como de la historia, como de la geografía, como de la política, Vicente Riva Palacio, que era el embajador de México en España, y llevan como secretario a nuestro coyoacanense Francisco Sosa. Y él tiene un desempeño allá muy particular, porque habiendo sido él el que llevaba las actas, el que tenía la palabra, el que habían hecho toda la programación en el sitio mismo, y el que establece contacto con los otros sabios, literatos y músicos y poetas y hombres de ciencia iberoamericanos, pues es Francisco Sosa. Y la reina, que entonces era la reina regente María Cristina, dice pues hay que premiar a todos estos iberoamericanos que ahora son todos hermanos de España, no son pues dependientes de España, son todos naciones amigas, hermanas, nos une la religión, nos une el idioma, nos une nuestros caracteres físicos, y vamos a homenajear a cada uno de ellos. Y Francisco Sosa tiene el arranque muy digno de que él no va a recibir condecoraciones que tienen nombres especiales. ¿Cómo voy a recibir una condecoración que se llama de Carlos III si fue uno de los causantes del desastre que fue la expulsión de los jesuitas que nos hubieran llevado a la independencia? Bueno, pues vamos a darles la Isabel la Católica. Para nada, esa la inventó el propio Carlos III, que fue bueno, entonces esos arranques los toman como una ocurrencia de don Francisco, y lo premian con dos nombramientos muy significativos para don Francisco, para México, que es el que ingrese a la Academia de la Real Academia de la Lengua Española en Madrid, y que allí lea su discurso de ingreso. Es el primer no español de la Academia que ingresa a la Academia de la Lengua en Madrid. De manera que fue una primacía. Y lo mismo ocurre con su invitación a formar parte de la Real Academia de la Historia, de la cual nosotros tenemos en México corresponsalías desde hace 50 años, de la Real Academia de la Historia y la Real Academia de la Lengua. Es así como pues México está representado en Europa, en Madrid, para ello. En México, entre tanto, estaba la comisión en Europa, pero en México Porfirio Díaz le encarga a Justo Sierra, le encarga a Joaquín Baranda, al ejército y a la marina y a todo el pueblo, que se designe día festivo, el día del descubrimiento de América, cuando se cumplen los 400 años, exactamente el 12 de octubre de 1892. Bien, pues lo que se celebra en México con actos muy significativos para el pueblo es una serie de discursos que todavía hasta ese momento las relaciones con España, pues naturalmente ya no eran como en la época de Fernando VII, de pique y de odio mutuo y de matar gachupines y en fin, eran de todas maneras unas relaciones no tensas, pero sí no poco, todavía con algunos resabios de resentimiento mutuo. Estos discursos tienden la mano a la hispanidad. Somos españoles en nuestra composición en una proporción muy elevada, tenemos tales y cuales valores, debemos compartir, debemos sumar, no restar, en fin, todo eso viene en discursos muy enjundiosos de Justo Sierra, de Joaquín Baranda, y entonces
nada menos que de Ireneo Paz, el papá, el abuelo de Octavio Paz. Él era un periodista muy leído y escribe una serie de artículos en su revista que se llamaba La Patria y después La Patria Ilustrada sobre el descubrimiento de América, la importancia de los lazos con España y pues todo eso va encaminado a esa pues reconciliación definitiva que se puede llamar a la reunión con pues el espíritu hispanista, guardando desde luego la mexicanidad, la soberanía, pero pues es relación de familia inobjetable. Después todo tiene altibajos porque sabemos que durante la guerra civil esto y aquello, pero en fin, eso entonces no se preveía. Como actos importantes tiene lugar ante el pueblo, que en cada caso vienen y llueven discursos y músicas y desfiles y todo, el descubrimiento de la estatua de Colón que todavía se encuentra frente a lo que fue la estación de Buenavista y que ahora es pues la delegación Cuauhtémoc. Allí en una plazuela que entonces era famosísima en la Ciudad de México porque era a donde llegaba el tren de Veracruz y a donde llegarían los trenes de otras zonas del país, pues era de mucha importancia, era de mucho movimiento, y es ahí donde se levanta la estatua de bronce de Colón, que había sido moldeada en yeso 40 años antes por el mismo autor de la estatua, por el maestro del autor de la estatua de Cuauhtémoc, que fue Miguel Noreña. Tuvo como maestro a un catalán que se apellidaba Vilar, que dio clases en la Academia de San Carlos y que entre muchas estatuas de yeso figura la de Colón, pero se queda en las bodegas de la Academia de San Carlos, ahí en la calle de Academia, y se le ocurre a alguien que para las fiestas del centenario esa estatua, que nada más se tiene el modelo en yeso, se haga de bronce. Y es una muy buena estatua, es una de las 2 estatuas que hay sobre sobre Colón en la Ciudad de México. La otra ya existía desde 1877, me parece, que es en la segunda glorieta del Paseo La Reforma, y que fue obra de un francés que se llamaba Cordier, que la donó Manuel Escandón a la Ciudad de México, y que pues se pregunta uno quiénes son los 4 personajes que están en el pedestal rodeando a la estatua de Colón. Pues que es Pedro de Gante, que es el padre Marchena del convento de la Rábida, que es Bartolomé de las Casas, en fin, no se puede saber quiénes eran esos y probablemente nomás sean personas simbólicas, pero no es la única ciudad, la de México, la que levanta estatuas. Si ustedes cuando vamos a Toluca y nos toca el Libramiento para seguir a Zitácuaro, o en fin, queremos ir a la universidad o a la Bombonera, hay un punto en el que el Libramiento corta un paseo muy hermoso que se llama de Colón, y el Libramiento y lo hicieron pasar justamente por una glorieta en donde hay una estatua de Colón. Otra estatua de Colón, que por cierto yo la vi muy inclinada hace el tiempo que la última vez que la vi, es en Querétaro, y cosa rarísima para una situación así. En México también se homenajea a Colón cambiándole el nombre de una población del estado de Querétaro que tenía un nombre en náhuatl. Pongan ustedes, por decir algo, Ixtayopan, le quitan ese nombre tan hermoso y le ponen Colón. Una población de la Sierra Gorda, curiosamente, se llama Colón desde 1892. Y lo mismo pasa en Cuba, hay una ciudad que le ponen Colón. En Panamá, pues sabemos que uno de los 2 poblaciones que están en los extremos del canal se llama Colón. Hay Colón en varios sitios de Centroamérica, pero la moneda que corría en algunos países es el colón, de manera que se aprovechó todo ello para hacer la evocación de Colón en el 4º centenario en México. Y quiero terminar para poder ir, porque tengo
con un acto sumamente conmovedor, que es el que España, para poder darle más realismo al cuarto centenario del descubrimiento de América por Colón, pues dispone que, de acuerdo con lo que encontraron en los archivos de astilleros y de sitios en donde había información sobre la Marina española del siglo XV, deciden reconstruir una carabela, la Santa María, de acuerdo con esos informes, de acuerdo con esos relatos, de acuerdo con cómo era la navegación a fines del siglo XV, y la construyen para que esté en la Rada de Cádiz, en donde está el puerto de Palos, para esa celebración de la partida de Colón hacia el Nuevo Mundo, el 3 de agosto de 1892. Allí llega el barquito la que es la Santa María II, está en el centro de la Rada de Cádiz, del puerto de Cádiz, de la bahía de Cádiz, y España pues invita a todas las potencias amigas a que envíen representaciones navales a esa, y en homenaje a Colón, y que hagan pues esa concentración naval, que tal vez era la más grande que había habido, concentración naval amistosa en el mundo. Pues llegan el 3 de agosto a la bahía de Cádiz, varios cruceros ingleses, varios acorazados franceses, varios barcos de guerra italianos, hay un barco portugués, hay unas representaciones, Argentina manda 1 o 2 barquitos, desde luego pues está en Italia, Inglaterra, claro, era la reina de los mares entonces, y los americanos mandan una selección de barcos de los más avanzados, barcos de guerra de entonces, que pues disparan salvas alrededor de la carabela que está en el centro de la bahía. Entonces, dentro de todo aquello, esos 40 grandes barcos, está un barquito mexicano. Ese barquito mexicano es el General Zaragoza, es una fragatita pequeñita, que se había construido en Inglaterra por el gobierno de Porfirio Díaz, y había encargado a un astillero inglés que le construyera una fragata de guerra, y esa fragata de guerra pues no la entregan a tiempo a México, y la tienen que llevar de los astilleros, con tripulación ya mexicana, de los astilleros ingleses, pero todavía bajo el mando de un capitán inglés, su nombre es Halsey, creo. Bueno, pues ahí está el barquito mexicano en esta, que me conmovió muchísimo, porque en una ocasión que la menor de mis hijas regresaba de Europa y que se quedó en Canadá, encontró a una amiguita, fue a una, pues ella es muy curiosa y es bióloga y es una chica bueno, fue a una librería de viejo y encontró un libro en el cual se habla justamente de cómo se construyó esa réplica de la Santa María en España, y termina el libro con el grabado tomado, como decían ellos, a vista de pájaro, a ojo de pájaro, de la bahía de Cádiz. Están todos los grandes barcos británicos, franceses, ingleses, norteamericanos, portugueses, italianos, y ahí está nuestro barquito pequeñito en ese grabadito, General Zaragoza se llama. Claro que se confunde en todo aquello, pero me dio con mucha pues emoción saber que había estado México presente allí, con la cosa de que Coyoacán estuvo en esa tripulación. Ocurre que en la propia casa de Francisco Sosa, vecino a la casa de Francisco Sosa, en la calle de Francisco Sosa, esquina con la calle que ahora se llama Reforma y que antes era el Callejón de la Ardilla, ahí vivía una familia Arrioja, Arellano Arrioja, uno de los miembros de esa familia era marino, se llamaba Manuel Arellano Arrioja González Comonfort, era
bisnieto del general Comonfort, cuya hija compró la casa esta, se casó con un señor Arellano, y en fin, este marino que había sido, era entonces guardia marina o a lo mejor era ella, es de la tripulación mexicana que estuvo en el barquito mexicano en Cádiz, de manera que Coyoacán también estuvo representado en ese acto tan bonito, y debe haber disparado unos cañoncitos de juguete comparado con los cañonzotes de los cruceros ingleses o franceses, pero pues ahí estuvo Coyoacán. Y la última reflexión en torno a esta imagen tan hermosa de amistad, de glorificación de uno de los hombres más importantes de la historia mundial, que fue Cristóbal Colón, es un caso triste. Esto ocurre, esa reunión de todos los países amigos de España, ocurre el 3 de agosto de 1892. Todos sabemos que en 1898 se da una guerra inexplicable, bueno, muy explicable, del expansionismo norteamericano al declararle la guerra a España por el hundimiento de un barco de guerra norteamericano en La Habana que se llamaba el Maine. Entonces eso fue un pretexto para los americanos declararle la guerra a España, despojarla de Cuba, de Filipinas y de… en fin. Entonces, qué contraste que ese mismos barcos americanos que saludaban a España con disparos de salva y sumados a todas las marinas del mundo, incluso la mexicana, pues esos mismos barcos que en forma amistosa disparaban en la costa, en la bahía de Cádiz, esos mismos barcos dispararon contra la marina española, que era una marina vetusta, en Matanzas, en Santiago de Cuba y en Cavite de Filipinas. Este es el final de esa plática que di hace 15 años en el Instituto Italiano de Cultura, y que pues me pareció que reunido un ramillete de damitas acá que no se fueran tan frustradas por el descuido de Toño Saborit, que es un hombre sensacional al que le quiero pedir que en este mismo lugar, ya se lo comité al doctor Ramos, presente el último librito sobre Coyoacán que hice, que tiene nuestra amiguita Aurora allí, que espero que no se haya ido. Bueno, pues este es, muchachos, lo que yo quería comunicarles sobre cómo se había celebrado el primero, el segundo, el tercero y el cuarto centenario.